Hola, bienvenidos a Nación Fútbol. Aquí estamos con Master Rogan y su host Gonzalo García para hablar de lo sucedido en el Super Bowl 58. Vamos a dar nuestras opiniones generales y pues cómo sentimos que fue en general el partido. ¿Cómo estás, Roy? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un gusto estar por acá. Creo que en general, hablando un poquito como de lo que dices del juego, así, ideas muy generales, diría que fue un partido como lo esperaba, muy defensivo, que evidentemente iba a sobresalir mucho más el lado de no tantos puntos, o al menos en la mayoría del juego se fue manejando de esa manera. Y que iba a estar determinado por qué ofensiva no tan buena pudiera a final de cuentas darle la cara mejor a la mejor defensa de las dos. Ajá. Sí, al fin, no sé por qué había esa percepción, bueno, a lo mejor sí sé por qué había esa percepción de que el partido iba a ser un partido muy ofensivo. El hecho de que tenías a Mahomes y todas las armas que tiene San Francisco como que te vendía eso, pero al final de cuentas ya hablaremos de esa parte, pero yo creo que, como se dice, las defensas ganan campeonatos y si Kansas logró dar esta campanada en esta ocasión, sí, obviamente Mahomes hizo cosas importantes, pero la defensa fue realmente quien lo sacaron por muchas partes este año. Sí, no, y no es quitarle crédito. Se mencionaba, por ejemplo, las malas ofensivas. No me refiero a que sean malas, pero, o sea, en el caso, por ejemplo, de San Francisco, que tiene una ofensiva que se ha visto bien a lo largo de la temporada en muchas ocasiones. Sabíamos que se iba a enfrentar a una de las mejores defensas que había en la liga y que aparte de todo probablemente la mejor defensa que ha hecho Españolo en sus años con Kansas, ¿no? Que a final de cuentas mucho de lo que se habló esta temporada fue cómo esa defensa carrió verdaderamente al equipo más de lo que normalmente era la ofensiva, lo que quien lo hacía en los años anteriores. Y que sí, o sea, si lograron llegar incluso a las situaciones donde estaban de poder meterse en playoffs y todo, fue entre una división que estaba a modo y que la defensa dio la cara en un buen de momentos. O sea, recordemos que en diciembre estaban perdiendo contra los Raiders de manera no tan bonita y, ajá, si no fuera porque esa defensa había hecho las cosas bien, ni siquiera pudieron haber estado en postemporada. Entonces Sí, hay sí, mucho valor en darle esa defensa. hubo muchos momentos en la temporada donde tuvieron demasiados estragos en la parte de los receptores soltando balones y no estaba, o sea, la ofensiva no caminaba como se tenía acostumbrado que Kansas lo hiciera. De hecho, creo que ya que salga el día que, un día antes del inicio de la temporada, cuando hagan la revelación del anillo y sacan la NFL siempre este programa donde ven como creo que se llama American Game, y Ujú. donde sacan todo el proceso de la temporada hasta llegar a quedar campeones, va a ser muy interesante ver como que lo que se hable detrás de todo ese proceso y esas etapas donde la verdad es que pues sí le sufrieron, le batallaron, ¿no? Y de lo que Ujú. dices de la defensa, queda evidente, antes del partido se hablaba solo, me parece que habían sido 8 equipos, no sé, o creo que eran 8 contando a Kansas, que en toda la temporada habían recibido menos de 28 puntos. De todos esos equipos, Ujú. todos habían logrado, o sea que por lo menos en todos los partidos tenían menos de 28 puntos, todos habían quedado campeones del Super Bowl. Ahí estaban los Steelers del 2008, estaban los Packers del 2000, De fue el 2011, 2010, ganaron 10, el Super 11, Bowl en ajá. 2011, El temporada Super Bowl del 2010. 11, temporada 10. Eh, Ravens estaba ahí, los Bucaneros de su primer campeonato y, o sea, y varias de las defensas legendarias de años más atrás, pues. Entonces esperaba que podía ser así, pero la verdad es que San Francisco puso difícil las cosas, ya hablaremos de lo que en el partido fue sucediendo, de cómo se complicó y tan es así que fue un partido muy defensivo que el primer cuarto se fueron sin puntos, ¿no? Fue a lo mejor también siempre pasa, ¿no? En los Super Bowls que Ujú. por la emoción y todo lo que tienen, tienden a tener inicios lentos los equipos por no querer cometer estos Sí. errores que en este partido sucedieron. Pues la primera ofensiva, San Francisco se estaba viendo bastante constante, avanzando, moviendo la pelota y vino el error de McCaffrey. Ah, sí. Y estaba viendo, y mala suerte también, porque estaba viendo ayer un video de
justo de esta jugada en que estaba terminando su bloqueo George Kittle y tenía a Karlaftis de frente y Karlaftis le dice, hey George, así como si ya la jugada hubiera acabado, ya como que lo está volteando a ver George Kittle y como que ya está como que medio desentendido, como que ya había terminado todo. Y en eso se ve que Karlaftis voltea y se avienta y ahí como puede, también se avienta George Kittle, pero realmente queda nada más con un brazo así. Y eso fue Y pues Karlaftis hizo una muy buena jugada. Sí, ¿no? De hecho, creo que si el partido hubiera seguido por el lado defensivo y Kansas ganaba, Karlaftis dio un juegazo, bueno, McDuffie también, Karlaftis, McDuffie y lo que hizo Butker, eran gente que podía tener un shot para haber sido el MVP. Al final de cuentas, tornó el partido más en el lado ofensivo y pues difícilmente, como se dieron las cosas, no se lo dabas a Mahomes, por más que o sea, creo de que como se dieron las cosas en el partido, para mí fue la aparición de Mahomes en el Super Bowl menos impresionante de todas las 4. Porque incluso la que perdieron con los Bucaneros, él contra el mundo, él estaba corriendo porque la línea no estaba haciendo nada y estaba sacando jugadas de la chistera como... Sí, no, todo. O sea, y no lo apoyaban. Creo que fue, no me acuerdo si fue Tyreek Hill la que le suelta, que le pega después en el casco. Creo que sí fue Tyreek Hill. La que justamente venía de la jugada donde agarra, se avienta, lo están tacleando y en el aire la avienta así de lado. Ajá, sí. Este Super Bowl Mahomes jugó muy bien y no tenía nada. Fue el momento claro de decir, Kansas necesita línea, evidentemente, porque se vio completamente superado. Bueno, podrías tener opinión de que el primero con San Francisco tampoco fue lo mejor, porque sí fueron 3 cuartos que fueron malos, tuvo las intercepciones, tuvo esto, pero lo que hacen en el comeback se me hace muy impresionante. Aquí realmente mucha fue la defensa y creo que lo que hicieron en ofensiva muchas veces, obviamente el factor de Greenlaw fue muy grande. También estaba viendo en la semana el video de lo que pasa del micrófono que le ponen a los jugadores y que están grabando. O sea, la reacción que tiene Fred Warner cuando ve que este compa se lastimó y cuando lo ves súper emocional en la banca por esta situación, sabía que no iba a ser lo mismo. Y de hecho estaba viendo números de que cuando estaba Greenlaw, o sea, cuando atacaron a Greenlaw, el rating estaba por ahí de los entre 30 y 50 por ese rango, no me acuerdo exactamente el número. Y una vez que entró el suplente de Greenlaw, cuando estaban atacando esa parte de los linebackers, era 130 de rating para Mahomes. Entonces, de hecho, evidentemente hay un momento que estaba viendo, según yo, en una nota lo vi, que justamente, o sea, después de que ven que Greenlaw está fuera y todo esto, Mahomes agarra y va y habla justamente con el equipo, hay que ahí ver y es eso, porque justamente, ahí está el hueco y fue mucho lo que permitió que la ofensiva pudiera empezar a caminar, porque la ofensiva de Kansas no estaba haciendo nada, lo poco que avanzaban iban llevando, llegabas a errores como lo de Pacheco, así, pero ya habían llegado ahí, o sea, pudo haber sido ese, pero pues sí, fue el error de Pacheco, o sea, había sido... Pero en general no estaban tan cerca. Los esfuerzos de Kansas habían sido como home runazos, ¿no? O sea, no había sido como una ofensiva que caminara constante como se estaba viendo San Francisco. Era más como una jugada y un jugador, ¿no? También, o sea, pero tal cual era... También terminó... Al principio había tenido una recepción, creo que para 1 yarda nada más, y ya en la segunda mitad fue donde... Pues sí, empezó a usarse. Por eso fue lo que le reclamó a la libertad de donde estaban atacando. Bueno, o sea, mucho de eso de lo que dices es por lo que le estaba reclamando incluso acá Andy Reid en la banca. Y que justamente, pues, o sea, fue tan criticado por eso. Pero pues sí, es que no estaban haciendo nada, no estaba funcionando. Y sí, eran como pequeños detalles. Me acuerdo, por ejemplo, de la jugada que agarran y... hacen este pase profundo, agarran y avanzan todo. Parece que van a poder agarrar y anotar y acercarse. Y siguiente jugada, Pacheco, otro fumble. Y es como, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? La ofensiva completamente no caminaba. Creo que incluso se vieron hasta beneficiados en cierto modo de que no estaban soltando tanto los pases los receptores y aún así estaban teniendo estos problemas. O sea, como que el principal problema que habían tenido a lo largo de la temporada, que era eso,
no estaba siendo un factor. Simplemente no estaban teniendo espacios, no estaban pudiendo mover la pelota fuera de algunas jugadas grandes, ¿no? Que sí, o sea, estás hablando que tuvieron que tirar un gol de campo larguísimo para poder tener la chance de poder meterse en el marcador. O sea, y de ahí pues la cosa no fue caminando mucho que digamos, o sea. Pero cabe resaltar una cuestión muy importante del partido, que es que San Francisco le pasó algo muy similar a lo que le pasó a Detroit y a lo que le pasó a Green Bay. Los tres tenían al rival ahí, en la cuerda, a punto de poder dar un golpe de gracia, separar el juego y poder mantenerlo y zafarlo, y se acabó. Y no lo hicieron. O sea, los dejaron vivos, se mantuvieron a una posesión. Lo más que se alargaron en esa primera mitad fue 10-3. O sea, a eso... tuvieron momentos claves donde se pudieron haber ido mucho más arriba y que fallaron jugadas como muy específicas que permitieron eso, como el fumble de McCaffrey, por ejemplo, que si en esa ofensiva hubieran podido anotar, o si en otros momentos hubieran podido poder caminar un poquito más la ofensiva y así, hubieran podido separarse lo suficiente como para que Kansas ya no pudiera reaccionar de la misma manera. Tenían que actuar de otra manera. Hubiera podido San Francisco correr el balón más, dedicarse a controlar el juego de esa manera, acabarse el reloj y simplemente llevar las cosas a su ritmo. Porque San Francisco es un equipo que sabe jugar muy bien desde arriba y que fue muy criticado de hecho en la temporada porque no sabían regresar, a pesar de que lo hicieron en los últimos partidos, ¿no? Entonces eso era jugar a su estilo y a la manera en que mejor les funcionaba, y no lo terminaron de hacer. Yo creo que, o sea, a eso iba con mi siguiente situación, que la parte importante de lo que hizo la defensa fue mantenerlos ahí en el juego, ¿no? Pero de lo que decías del Green Bay y de con Kansas, o sea, que se le hicieron a San Francisco, creo que lo de Detroit fue una situación diferente, porque Detroit puso el campo de por medio totalmente. Fue una situación diferente que los permitió regresar, pero ellos sí tomaron la ventaja que necesitaban poner de por medio. Fue diferente la situación ahí. Pero, ahora sí, la defensa de Kansas, para mí es toda la razón de por qué tienen ahora 4 campeonatos los Chiefs. Totalmente. Cuando estaba viendo el juego, recuerdo que te mandé un mensaje después de la jugada del McDuffie en la tercera que manda a la zona de anotación por Deebo Samuels, y la verdad es que la cobertura y cómo voltea y cómo bate el pase, o sea, de librito. Entonces hicieron las cosas de una manera excelente. Por otro lado, estaba viendo unos números donde cuando Brock Purdy estuvo lanzando a George Kittle, Deebo Samuel y Ayuk, su rating estaba siendo de 51. Cuando le estaba lanzando a quien fuera a Jennings, de ellos, era McCaffrey y Jennings, era de 139, me parece que era el número exacto. Sí, ¿no? Entonces, te habla mucho de que no estaba pudiendo hacer nada San Francisco contra los principales backs defensive backs de Kansas, y tenía que recurrir a esto. Y también, o sea, si recordamos la parte del partido, el touchdown que viene, es una jugada de truco, y que tuvieron mucha suerte. Me recordó la jugada también de truco que lanzó un receptor del 40 con los Steelers, la de Antoine Randall. Que Roethlisberger hace un bloqueo clave para que el defensa no llegue, y es lo que permite que la jugada se dé. En esta jugada, uno de los de línea de San Francisco se pone y estorba creo que es Snead, el que viene bajando rapidísimo hacia donde está McCaffrey, y le hace perder un tiempo en eso. Yo siento que si el liniero de San Francisco no ve cómo viene y hace ese movimiento, esa jugada, porque el pase se rompe, sería una jugada de 5 yardas. No, yo creo que se la llevaba y la regresaba para el otro lado, o sea, porque iba encarrerado y ya no lo alcanzaban, o sea, podía ser de pick six. Fue la
la jugada importante, y precisamente porque él se entregó y corrió así, le dejó camino abierto a McCaffrey para que se fuera. Tenía avenida completa abierta. Fue por la jugada grande, se la evitaron y terminó en una jugada para San Francisco. Pues. Sí, ¿no? Y fue una genialidad en cierto modo de Kyle Shanahan, que siento que a pesar de... fue muy criticado a lo que estuve viendo, en gran parte porque pues sí tuvo un manejo al final del partido que pudo haber sido mucho mejor, que siento que es algo que le ha fallado mucho en otras ocasiones, en los Super Bowls anteriores también es reconocido que pudo haber hecho otras cuestiones con el manejo del reloj, y que es algo que justamente es chistoso porque era algo que era como una de las principales críticas de Andy Reid por la gran parte de su carrera, hasta hace un par de años, vaya. Entonces, sí, ¿no? Y que muchos incluso lo están mencionando a Kyle Shanahan y su trayectoria como va, con muchas similitudes que tiene con Andy Reid al inicio de su carrera, ¿no? O sea, todos los campeonatos perdidos en la final de conferencia, los Super Bowls perdidos, y todo esto en esta cuestión donde parecía que puedan hacer más y como que nomás no cuajaba al final. Y Andy Reid no lo logró hasta que tuvo Mahomes. Ajá. Y no es por desprestigiar a Purdy. A mí se me hace que es un mejor quarterback de lo que muchos luego le dan valor. No es nada más el sistema, aunque tiene un sistema que se presta y es muy amigable para quarterbacks. Pero pues sí, o sea, no tiene... Hasta no verlo dar el paso, yo sí soy de los que cree que el sistema de Shanahan es más de lo que es Purdy en sí. Parte de ello porque has visto los quarterbacks que estaban ahí, y una vez que se ha ido este sistema de Shanahan, pues no vuelven a hacer lo mismo. Entonces, pues sí, pero... hasta que él dio un buen juego, aprovechando, o sea, tiene su mérito hacer las cosas que obviamente hizo y completar los pases y lo que hizo. O sea, no le pesó el escenario en el que estaba, pero, o sea, de eso que sea un quarterback elite, yo no creo que es un quarterback elite. Tampoco creo que es un manager como lo estaban diciendo, pero está en un punto medio de esto, ¿sabes? Sí, no, mi comentario va más en que no es un manager, no ponerlo en un elite. No, hay todavía mucho que tiene que hacer para poder llegar a ese punto. Y sí, o sea, tiene ciertas limitantes físicas, no tiene el brazo más poderoso de la liga, ni nada por el estilo. Pero a pesar de ese tipo de cuestiones, se ha visto mejor que varios de los otros quarterbacks que en teoría son más talentosos y mejores en el mismo sistema. Solo hablando, por ejemplo, de la temporada anterior. Es muy bueno anterior. en sus lecturas, eso es lo que tiene. O sea, tiene muy buenas lecturas, que también parte, o sea, se magnifica más en el sistema de Shanahan porque está tan bien diseñado para aislar muchas veces a receptores y demás, que obviamente cuando esto sucede y con la buena puntería que tiene Purdy, pues obviamente se tienen mejores resultados, pero o sea, yo sí creo que está un escalón o dos por debajo de quarterbacks que aunque no han ganado, que han ganado mucho menos, pero por otras situaciones como Herbert, como Allen, que como no ha llegado ahí. Love es bueno, pero también tiene que demostrarlo en... Ya lo hará. Adelante, pues. Es conocido que los quarterbacks de Green Bay en su segundo año como titular tienden a ir y ganar Super Bowls. Solo lo pongo en la mesa, en el guión de lo de el logo, análisis. En el tema de los logos y los guiones de ese pedo de la liga, hay verde, Green Bay, Kansas, quién sabe, no sé, solo lo pondré ahí y ya, está en la mesa, lo veremos después. Pero volviendo al juego, para mí el momento clave del partido donde se le fue a San Francisco fue, venían de la primera mitad donde habían sido dominadores totalmente. Y de hecho yo al principio del partido, cuando vi el volado y que Kansas decide tener la pelota en la segunda mitad, yo dije, eso es, o sea, yo siempre he sido de la idea de que es lo mejor. Siempre es mejor Differ, sí. Porque no sabes qué va a pasar en la primera parte, pueden venir los ajustes en el Super Bowl, todavía más por lo largo del medio tiempo. Entonces, y después de ajustar, pues, te permite más estos ajustes y puedes tener dos ofensivas seguidas. ¿Qué es lo que pasa? Venían con un margen de diferencia de puntos los Niners ya a favor, que se podían despegar. Y si yo te digo antes del partido que en esas dos ofensivas solo iban a sacar 3 puntos los Chiefs,
y que la diferencia de puntos que tenía San Francisco era tanto, dices, estos compas se van a despegar. Y ahí no lo hicieron. Y eso, que la primera ofensiva que recibió Kansas City en la segunda mitad, terminó en la intercepción de Mahomes. Ahí era el momento donde... ¿Y qué pasó en esa ofensiva? San Francisco terminó con yardaje negativo. Nada. Sí. Entonces, y no pudieron sacar puntos. No terminó en un despeje, una patada de despeje. No terminó ni siquiera en un gol de campo. Entonces, sí, no pasó nada. Entonces, ese era el momento donde podían empezar a marcar la pauta, despegarse. Faltaba mucho tiempo, pero obviamente poniendo más tierra de por medio. Y como terminó de cerrado al final, hubiera sido la gran diferencia. Por más que después reaccionaran, no le hubiera alcanzado a Mahomes y a los Chiefs para regresar en el partido. Yo, viendo como una jugada así clave, verdaderamente clave, que muchos tal vez no están mencionando tanto, es pues del punto extra fallado, uno, y más que en general los equipos especiales de San Francisco no jugaron bien. Sentí que estaba viendo a Green Bay volviendo a fracasar, jugando bien la defensiva, jugando bien la ofensiva, y los equipos especiales cometiendo errores, poniendo en buena posición al contrario. Y ese es uno de los claros ejemplos, y ni siquiera les puedo echar completamente la culpa en el punto extra, porque sí fue bloqueado, pero a la vez también, pues la línea debe de ver que esa situación baja. No, y la pelota no iba a la altura, o sea. La patada iba muy abajo, porque tú ves en la toma que se ve, y se ven 2 o 3 brazos de los linieros a la altura de la pelota. No es como muchas veces que uno de los linieros se impulsa y estira el brazo. O sea, no es como que alguien brincara. 1, 2 o 3 que podían... Pues nada más una mano normal así, que bloquearlo. Siento que la patada le pegó, o sea, de donde contacta el balón no le dio la altura de salida en un principio, y eso es la razón por la que terminó fallando ese. Es el punto extra. Siento que igual... O sea, es que ese no era mi principal punto. Mi principal punto de los equipos especiales de errores no era ese. Era como importante porque fue un momento clave, fue el empate. Exacto. El hecho de cómo en esa jugada, cómo se manejó las cosas, era muy circunstancial, muy pero fortuita. Pero sí, pero fue lo que le dio vida de vuelta a la ofensiva de Kansas, dejando en una posición perfecta para ir y poder ponerse más en el marcador, y que fue el momento en el que el juego cambió de esta cuestión súper defensiva y así, fue justamente donde empezó a volverse un partido ofensivo y que cambió la dinámica completamente. Fue esa jugada específicamente. Y pues sí, o sea, el jugador está bloqueando, no está viendo dónde va la pelota, pero pues como jugador de equipos especiales no puedes permitir un error de esa magnitud. Y luego el returner está en una posición de recuperarlo y no lo hace. La pelota le pega, se pone así y no logra recuperar la pelota. No, más bien el error de esto, o sea, yo no culpo, o sea, no siento que tuvo la culpa porque el que contacta con el tobillo fue, o sea, es el que genera el fumble y todo lo que quieras, pero, o sea, fue muy circunstancial, fue mala suerte para San Francisco eso. Para mí el error en esa jugada es de McLeod, en el momento en que, en lugar de aventarse y asegurar quedarse con la pelota, trató de correr, de levantarla por querer avanzar, y ahí fue donde me recordó ese momento mucho. Me recordó al momento de Cam Newton en el Super Bowl 50, donde no se termina de aventar. En ese caso fue porque no se quería lastimar y lo que quieras, Esta fue porque quería correr y seguir la jugada. Situación muy diferente, pero mismo resultado. No se aventó completamente, no se metió deja asegurar esta pelota, y te permitió que el otro equipo recuperara un balón clave que marcó mucho del juego de ahí en adelante. Y vamos yéndonos hacia la parte final del juego. Hay dos situaciones claves que tuvo San Francisco. En la última ofensiva que tiene San Francisco para ponerse 19-19, cuando se ponen 19-16, que terminan tirando el gol de campo. Si ahí ellos completaban ese 1º-y-10 en la 3rd-y-6, cuando disparó con McDuffie Spagnuolo, ahí se acabó el juego. Hubiera sido igual con
como a que vuela anterior, deja que el reloj se corra, acabe y tira ajá. el campo y ya. La verdad es que fue una jugada que, volvemos, la defensa de Kansas. Español lo mandó perfectamente, porque yo estaba leyendo muchos comentarios en redes sociales. Es que tenía a Divo, no a Divo, Ayuk, había dos. creo que era. De hecho, la jugada estaba diseñada para McCaffrey, porque se ve en el mismo programa que te digo que pasan todos los comentarios como de lo que está pasando en el sideline. El comentario que hace Shanahan es que la pelota de esa jugada está diseñada para McCaffrey acá, pero tenía un poquito más, o sea, un desarrollo un poquito más tardado. Entonces, en el momento que ya tiene encima a la presión, no puede darse el lujo de apenas estaba empezando a llegar al punto donde iba a ser el corte McCaffrey. Después queda solo, pero pues ya no, o sea, nunca hubo tiempo. Y en la parte media del campo tenía Ayuk. Hay un momento donde se ve solo al principio, pero el problema es que hay un defensivo, el safety, me parece que era Reed, que está en posición de justamente cuando el balón vaya a llegar con Ayuk, hacer el contacto, o incluso si no, por la presión con McDuffie, si era un pase más, en una de esas, porque el receptor viene de manera diagonal y el safety viene de manera de frente, en una de esas se la podía hasta llevar y estaríamos hablando de que no hubo ni siquiera el tiempo extra. O sea, fue la lectura por parte de Purdy ahí de no haber buscado a Ayuk fue correcta porque había un mayor riesgo que donde trató el pase, pero pues también tuvo, o sea, el disparo fue bueno y que alcanzó a bajar el brazo para rozarla, porque apenas es un rozón que le da, porque sí tenía un receptor en la parte posterior de donde venía McDuffie. Al final de cuentas, si estás poniendo la presión con un defensive back, con un corner, vas a dejar ciertos puntos en 1-1 o más descubiertos donde podía atacar, pero fue muy, muy bien diseñada, nadie lo toca y funciona perfectamente la jugada. Posterior a eso, hay dos jugadas que quiero comentar contigo. Bueno, primero hablemos de lo que fue ya, viene el volado y le toca a San Francisco. Yo cuando lo estaba viendo y que pidió el balón, yo dije, ¿por qué? O sea, si de por sí al parte final del partido Mahomes les estuvo moviendo la pelota muchas veces porque estaba corriendo, muchas veces porque estaba haciendo otras, o sea, completando ciertos pases y todo, no las grandísimas jugadas, pero bueno, a la parte final del partido tuvo esa gran jugada con Kells, que se escapa un montón de yardas, se asegura que estará en muy buen rango para intentar el gol de campo, incluso un par de jugadas buscando la zona de anotación. Pero, o sea, no habían tenido, o sea, como que grandes jugadas, sino que era de poquito en poquito en poquito. Y al tú tomar la pelota primero, si tú anotabas lo que fuera, le estabas garantizando a Mahomes que iba a tener 4 oportunidades por cada first down para intentar seguir avanzando. Porque pues, ya sabes, es todo nada. Entonces, es algo que yo creo que no debió. Se chamaquearon ahí solitos de no darle, más bien tener esa cuarta oportunidad a su favor en esa parte del partido para ellos. Y de hecho, en el mismo programa que se ve lo del sideline, también hay un punto, y ahorita lo comentamos. En la parte del sideline se ve a Juszczyk diciendo, no sabía que ellos también iban a tener una posición de la pelota, del balón, y es como... Sí, sí mencionan... O sea, si estás en ese nivel y puede ser que viste de que podía esa posibilidad del tiempo extra y las nuevas reglas, por lo menos tus jugadores debían de saber, porque en el mismo programa se ve la reacción en el sideline de todos los jugadores, de Kells, de Mahomes. Es evidente que ellos sabían qué onda con la regla porque tenían muy claro, y de hecho en una entrevista Mahomes dijo que desde Training Camp ya habían hablado él con Reed que si llegaba a pasar eso, ellos querían tener la pelota en la segunda. Es como en el colegial, siempre es mejor saber qué hizo el otro en el tiempo extra para tratar de ganar o empatar o saber a qué estás jugando. La información es poder al final de cuentas. O sea, sí. O sea, al final de cuentas, nada más quiero comentar algo de esa parte. Que, o sea, sí, y creo que mucho de lo que se ha mencionado es eso. Yo originalmente tenía la idea contraria,
Y todavía defiendo un poco ese punto que hay una situación específica donde siento que no aplicaban en este juego por lo mismo que decías como Mahomes, el ofensivo había empezado a mover la pelota y que, pues sí, o sea, tal vez no era la mejor idea darles esa oportunidad de esa manera. Pero que en general, hablando hipotéticamente de un juego general de esta situación, donde ir primero no se me hace la peor de las reglas, viéndolo desde la perspectiva de como alguien que le gustan otros deportes, en el fútbol, en el soccer, es muy común que se diga que justamente en los penales, que es una situación similar, quieres siempre ir primero, porque justamente hay un cierto factor de presión y cuestión mental que te afecta, sí o sí, no importa qué, de ir después. Entonces, si tú eliges ir primero y tú en esa situación de primero agarras y anotas y estás de 7 y los tienes obligados a que o anotas o pierdes, la presión para el segundo equipo sube al doble. Y hace que jugadores puedan cometer errores, que pueda esto, ¿por qué? Porque está como, ya no tenemos ningún margen de error para nada. Y eso mentalmente, en un momento tan grande, tan clave, en el mayor espectáculo que puedes tener, alguno que comete un error y vale madres. Y otro detalle que también se me hizo muy interesante, que alguien me comentó mientras estaba viendo el juego y que dije, sería una genialidad estilo Sean Payton en el Super Bowl contra Indianapolis de los Saints. Tú agarrar, tiras un gol de campo, fuiste primero y todo así, estás así todo, va a empezar, le vas a dar la pelota, pateas corto y nadie lo esperaba. Ajá. Y le ganas la pelota, los dejas ahí. Más si anotaste, donde solo te pueden empatar, entonces no es como que estés arriesgando tanto por dejarlos en la 40. Entonces, ajá, haces eso, los chamaqueaste y ya ganaste el partido y Sí, Mahomes no porque de todas pisó formas un segundo en vas a ofensiva. tener una, si ellos anotan, Ujú. si ellos te anotaran, de todas formas tú vas a tener otra vez la pelota Sí, para ganar el partido. te Pero, o sea, empata eso y se sigue. tiene mucho sentido. Ajá. Y, ajá, o sea, Pero verdaderamente en este lo que partido no funcionaba porque te tiraron un gol de campo. Pero sí, o sea, es un detalle que siento que tal vez lo lleguemos a ver en un futuro y sería una genialidad. de hecho, en la semana estuvo con el programa de Rick Eisen, Sean Payton, hablando de esa jugada que mencionas. Haría todo, o sea, tiene todo el sentido del mundo porque la razón por la que lo dijo y que, o sea, vino de Parcells, lo hizo en una final de conferencia y él estaba ahí en el equipo, fue el hecho de decir, necesito en un partido tan cerrado tener la posesión extra Sí. sobre el otro equipo. Es justamente... Lo que iba a comentar es que la única razón por la que podría, o sea, si ya decidiste ir por la pelota, entonces tienes que garantizar siempre, o sea, tienes que tener la confianza 100% en la ofensiva y de que tienes que sacar los 7 puntos, porque si no te pones de sí, no, es complicado. riesgo. Y la verdad es que avanzó bastante bien, o sea, San Francisco, y estaba ahí cerca para poner los 7 puntos. Y estaba escuchando mucha gente otra vez que estaban tirando la Purdy porque se ve del lado izquierdo totalmente como es la jugada al final. Ayuk solo en la zona de anotación, que cómo es posible que no lo buscó ahí. Pero si tú analizas la jugada, el problema es que muchas veces la gente ve la jugada y ve un mono solo y es como en el Madden, ¿no? Pues tiene Pícale X. Es que ahí estaba y no le picaste al botón. Ajá. En el Madden estás viendo todas las trayectorias al mismo tiempo por el tipo de cámara. La verdad es que las jugadas son diseñadas de una manera en que hay una progresión natural del quarterback para ir buscando punto 1, punto 2, punto 3. En esa jugada la progresión empieza de derecha a izquierda, donde las primeras opciones, me parece que el primero era McCaffrey, no, era Kittle. Kittle era el primero que tenía del lado derecho, pero el problema es que la presión de Chris Jones entra totalmente y apenas hubiera una pequeña ventana para tratar de conectar a Kittle, pero era un pase que yo creo que solo Allen y Mahomes en estos días pueden concretar, ¿eh? O sea, no era algo fácil para poder intentarlo. Y al final de cuentas lo que hizo fue, ya está perdida aquí, vamos a irnos a la segura y buscar los 3 puntos y tratar de que la defensa nos gane el partido, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Creo que Purdy en ese momento hizo la lectura correcta de las cosas para que pudiera mantener al equipo todavía en la pelea, pues ya quedaba del otro lado del balón. Y si llegaban a detener
a 3 puntos, iban a tener una ofensiva más para ganar el partido. Y que estuvieron cerca de hacerlo. Era lo de la patada corta, ¿eh? Ahí no dudo que los Chiefs sí fueran a hacerlo de la patada corta porque como son, sí, los tuvieron en un par de ocasiones en cuarta oportunidad y la verdad es que pues sí, no estuvo tan lejos de que pasara, pues, pero pues al final de cuentas, esas fueron Mahomes, varias de esas jugadas las tomó personal y las hizo incluso por tierra, no se arriesgó o sea, fueron bien mandadas y fue como buscando mantener la serie viva. Y mucho de lo mismo sería la ausencia de Greenlaw justamente en medio del campo. Sí. Juega un gran factor. Warner ya no tenía la misma libertad de estar con Kelce. Ajá. No tenía la misma libertad y entonces se perdió. Que también el que dio un partidazo, Bosa, porque nunca le dejó, lo comentaban mucho en la transmisión, no perdía su carril para que no le dejara el espacio libre a Mahomes de salir de la bolsa y tener el tiempo para buscar correr, para buscar a los receptores que se desmarcaran con ese tiempo. Fue muy disciplinado en mantener como que las zonas que él tenía que mantenerse, y muchas veces cuando se vio Mahomes rolando, lo tenía encima y todas esas jugadas, creo que una sí se avienta sobre él ya para taclearlo, alcanza a esquivar y completa con el tight end, no con Kelce, con fue el nombre, el 83, uh-huh. En la parte media del campo y consigue un 1º y 10. Pero todas las demás fueron de estos pases que lanzas nada más al sideline para no tener la captura y seguir con la siguiente jugada. E incluso creo que en una jugada que fue la misma persecución con él, terminó siendo se me fue el nombre del castigo, el grounding, porque no alcanzó a que cruzara la línea de golpeo, aunque para mi gusto había receptor en la zona, pero tuvieron la llamada así. La última jugada del partido. O sea, la misma del otro Super Bowl. Fuera, la misma con la que 2 veces les asentó a Filadelfia, ¿no? O sea, ya Filadelfia. Una jugada ya les dio. ¿Qué dije, perdón? Sí, no, ajá. La misma que le anotó a Filadelfia. Y está difícil defenderla porque al final de cuentas, cuando ellos están en ese tipo de defensa, cuando empieza a hacer el movimiento pre-snap, el ofensivo, el receptor, pues obviamente va a venir un switch de quién tiene la asignación de ese, y justo cuando viene el arranque que cambia la dirección, pues queda plantado ahí todo. Evidentemente los equipos cuando los enfrenten a los Chiefs, especialmente en postemporada, van a tener bien trabajada, es muy específica en cierto yardaje y van a tener que tenerla bien visto. Ahí a lo mejor le falló a San Francisco tener la idea de eso. La verdad es que no vi todos los partidos de los Chiefs en la temporada, sí vi algunos, pero no recuerdo haber visto esa jugada en ninguno de los partidos que vi en la temporada que la hicieran, porque es en una situación muy específica en que estás en cierto yardaje cerca de la zona de anotación y todo. La verdad, muchas veces cuando estaban en ese yardaje lo que intentaban era correr con Pacheco. Sí, entonces, y creo que en esta situación de esa jugada, o sea, es un caso muy conocido a lo largo de su carrera de que Andy Reid sacó una jugada así, un as de la manga, y ahí está. O sea, y lo ha hecho en muchas otras ocasiones. O sea, le hubieran ganado, por ejemplo, el partido, si no me equivoco, era contra Buffalo, si no fuera por ejemplo, la jugada, que en este caso no fue Andy Reid, fue Kelce, de lo del pase hacia atrás a Kadarius Toney, que termina no siendo por el offside en la jugada, ¿no? Pero, o sea, Kansas es muy dado a sacarse jugadas de las chisteras de esa manera a lo largo de siempre, de los últimos años, ¿no? Entonces, que en este caso sacaron una jugada que fue el clave el Super Bowl anterior, sí fue un toque como hasta un poco como poético para terminar el partido. Para Kansas, porque para Ajá. San Francisco siento que fue como echarle limón a la herida, ¿no? Sí, no, y para Filadelfia, Sirianni y Hurts seguro estaban viendo eso y tuvieron pesadillas y recuerdos de Vietnam en ese momento. O sea, fue como, no, ma. Sí, pero
Pero para Kansas fue la clave, fue un buen momento. Y aparte de todo el hecho de lo que estaban diciendo para ellos, que fue muy importante que fue con Harman. O sea, y como toda esta cuestión de todos los problemas que tuvo, que salió del equipo, la situación mala que tuvo en los Jets todo el inicio de la temporada, como ni siquiera tomaba en cuenta y que terminara como de esta manera de decir, fuiste la clave al final. Fue algo de lo que hablaron incluso mucho al final, después del partido y en la entrevista. Y bueno, creo que no sé, o sea, no se puede descartar ya que este es un equipo dinastía. Es una dinastía. Se une a... Sí. Realmente siento que la clave para sea llamado dinastía es 2 seguidos. Tener 3. No, 2 seguidos. 3 en un periodo de tiempo. Porque, por ejemplo, los Patriotas de los más recientes no ganaron 2 seguidos. Fue una segunda dinastía, ganaron 3, pero siempre hubo uno de medio separando los otros triunfos. Yo considero 3 en 5 o 6 años. Yo considero que esos Patriotas deberías de ser dinastía. O sea, yo creo que esos Patriotas sí son diferentes jugadores, por eso se puede decir una segunda dinastía. Siento que como muchos de los jugadores claves de ambas eran lo mismo y Belichick así, es una sola. Y más porque hubieron pues Super Bowls en ese periodo en medio que jugaron y que se fueron al último momento y se definieron al final, ¿no? O sea, pero sí, o sea, es una dinastía con diferentes. El grupo central de jugadores. El grupo central de los jugadores de uno y otro son totalmente diferentes. Los que estuvieron los primeros 3 no estuvieron los segundos 3 fuera de Belichick y Brady. Bueno, sí, eso sí. Pero incluso el staff de coacheo no fue el mismo. Sí, bueno, eso es muy cierto. Pero ya, volviendo a Kansas, sí quedan marcados ya como una dinastía. En cierto modo, Mahomes puede referirse como que en este momento fue el nuevo Brady que todo el mundo quiere que pierda. Porque es como, ya, güey, ya basta. Bájale. Sí, de verdad, ya. Literalmente le dio las llaves de la casa. A menos de una semana. Estamos a menos de una semana de que acabó el Super Bowl. Y de verdad, yo no quiero que estemos viendo, ni siquiera que lleguen al Super Bowl el próximo año, con la posibilidad de tener el tripit. Sí, no. Eso sería lo peor que le podía pasar. Y no me gustaría. Me gustaría ver a mi equipo jugando ahí. Si pudiera elegir un duelo que me encantaría y que siento que sería un partido muy bueno a lo que hemos visto en este momento y falta esperar de cómo se dé la agencia libre, el draft. Sí, teniendo en cuenta que falta todavía mucho, pero a mi parecer en este momento me encantaría ver un Green Bay Houston en Nueva Orleans en ese partido. Siento que sería un duelo bastante interesante, con piezas que permitirían para que un juego se diera más ofensivo, más atractivo y pues que pudiera ganar mi equipo al final, no estaría mal. Pero pues sí, o sea, ya veremos cómo se van dando las cosas. Por el momento es hablar que Kansas lo logró, lo hizo de nuevo, la magia de Taylor Swift o qué habrá sido, pero sí, superaron todas las cosas. Le sirvió que no estuviera Kadarius Toney para tirar pases, supongo. Y sí, lo lograron. A pesar de que nos duela a tantos equipos y tantos fanáticos que queríamos que cualquiera menos ellos ganaron. Entonces no queda otra más que decir. Es que hubiera sido un Super Bowl que yo realmente hubiera sido Buffalo Detroit. No se dio. Ese hubiera sido un muy buen Super Bowl también. Pero a ver qué pasa de cara a la siguiente temporada. En efecto. Ya será ver. Ya estamos muy cerca del Combine. Empezaremos ya a hacer nuestros programas de análisis de lo que se puede venir. La agencia libre también está pronto a comenzar y pues otra vez inicia a empezar esta maquinita del hype para la siguiente temporada, que aún está muy lejos. Pero pues sí, para ganar el Super Bowl ¿Qué te pareció el logo? Me agrada, siento que funciona como un buen elemento para Nueva Orleans, Mardi Gras y todo, como la vibra de la ciudad. Siento que funciona. De primer inicio no me había gustado,
pero vi un video cuando hicieron la presentación, o sea, después, o sea, no lo vi el mero día, que lo vi 1 o 2 días después, donde resulta que explican que es la primera vez que un artista independiente a la NFL hace el logo. Es un artista que se dedica a hacer mucho de lo que es arte para lo de Mardi Gras. Y el logo original que hace que en el video o sea, si tú te fijas, la textura se ve como tejido, pero en realidad es como el arte de Shakiras. Y está muy padre así. Ya, a lo mejor siento lo que hablaba con un amigo, que el fondo que lo presentaron el primero en morado no le ayuda a que se vea bien los colores y como que no se ve muy padre, pero cuando ya lo ves el logo con un fondo blanco se ve muy diferente. Entonces es de las cosas que llaman la atención siempre cuando se viene la nueva etapa, y por lo mismo de que falta de qué sacar a la plática, vienen como que todos estos detalles a comentar, pero pues sí. Y digo, ya era hora de que volvieran a hacer logos un poquito más diferentes y así como históricamente ha sido. Creo que es un detalle que no está de más y que ayuda a darle más, como que más esencia a cada Super Bowl. Sí, que tenga su propia personalidad cada uno. En efecto, tal cual. Pero bueno, creo que no el branding en este momento, no el branding corporativo que nos dieron en unos años, pero sí, hace unos años, pero ya era mucho de lo mismo. Entonces, pues sí. Creo que por el día de hoy eso es todo. Creo que hablamos lo siguiente. ¿Algún otro detalle, algún último cierre que quieras decir del partido, de algún jugador, algo así que digas como detalle final? Creo que, o sea, al final deja el sabor de que fue un muy buen partido. Yo siento que no fue tan buen partido, pero tuvo un muy buen cierre, que eso hace que lo haga como mucho mejor. Y pues, al final de cuentas, o sea, volvemos al mismo. Las defensas ganan. O sea, es muy chistoso porque vivimos en una liga donde la parte ofensiva es como que clave en todo lo que hacen y el enfoque de que el quarterback y todo. Pero al final de cuentas se sigue siendo las defensas las que... O sea, como que necesitas la defensa para estar ahí, pero ocupas el toque mágico del quarterback para que en los momentos importantes haga las cosas. Y entonces si no lo tienes de esa manera, esa es la receta, pues necesitas tener esa defensa y el quarterback que haga las cosas en los momentos claves. No sé qué pasó con mi cámara, pero... Creo que ya es una señal de que acabemos... Es una señal de que ahorita ya acabemos este programa. video. Pero bueno, nos despedimos en este momento. Y sí, yo me quedo nada más. McCaffrey, si hubieran ganado, hubiera sido el MVP. Y debió de haber sido el de la temporada. Jennings, ¿no? No, siento que McCaffrey debió de haber sido más que él. Pero sí, creo que ahí queda. Muchas gracias por estar aquí. Ya seguiremos hablando, como decíamos, de la agencia libre, del Combine, de todo lo que se venga, porque a pesar de que se acabó ahorita la temporada, no se acaba el fútbol. Y seguiremos hablando de ello y de todo lo que vaya sucediendo. Síganos igual. A mí me pueden seguir en Master Rogan, en mis redes. Acá no... ¿Dónde te seguimos? Oscar García, algo por ahí. Tengo que acordarme, no me acuerdo cómo está. Se los dejo pendiente para X caso. Ahí luego como video, pero síganos en las redes sociales de Nación Fútbol, y tanto en YouTube como en Instagram, pues ahí los vemos. Y queremos agregar pues nuestras condolencias, obviamente, a las víctimas de lo que pasó en el Parade de Kansas City, y pues de verdad decir que pésimo que en un festejo tan grande para lo que ha logrado este equipo se susciten estas cosas. Ojalá sea algo que las autoridades en Estados Unidos en general tome cartas en el asunto y se llegue a tener a los responsables que pues cumplan con el castigo adecuado para esta situación, y que no se vuelva a repetir, porque
yo escuchaba a uno de los comentaristas de NFL Network diciendo, previo a que todo esto sucediera, que había niños ahí que broadcaster le va a los Browns y él le había dicho que siempre de niño soñó con poder estar en un parade así y todo, y decía, estos niños van a tener estos recuerdos para toda la vida. Y después estaba mencionando que tener estos recuerdos para toda la vida por el motivo equivocado, pues no es lo que debería. Entonces, No, de verdad, pues le deseamos lo mejor y recuperación a las víctimas de esto, pues. no. Y al final de cuentas, este tipo de cosas no deberían de pasar. Era un momento que debería de ser simplemente un festejo y alegría para los fanáticos de Kansas. Y sí, no, que lamentablemente se tornó de manera negativa y esperamos que sea algo que no se vuelva a repetir. Por, porque sí, no, estamos aquí para hablar y discutir por lo mucho que nos gusta este deporte y es triste tener que hablar de una situación como esta. Sí, no hay cabida en el deporte para que estas situaciones sigan pasando.